Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Miguel Puñina, estudiante de la carrera de Comercio Exterior de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Y este es un video para la materia de Técnica Aduanera 2 que habla acerca de todo el conocimiento que se ha venido acumulando acerca del sistema de clasificación y codificación de mercancías. Para iniciar, se va a dar un resumen muy general y muy preciso acerca de la historia del sistema armonizado, de dónde nació y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar hasta lo que se conoce actualmente. Muy bien, todo inicia con la iniciación de las sociedades y civilizaciones humanas, que son dos principalmente, la egipcia y la de Sumeria. Estas dos son la cuna de todo lo que se conoce actualmente y dieron cabida también a los sistemas modernos de clasificación de mercancías. En un inicio, estas se utilizaban mediante la escritura cuneiforme, que era simplemente pequeñas tablillas en donde se establecía algunos códigos numéricos que representaban mercancías. Esto se hacía únicamente con la intención de tener un registro de aquello que entraba, pero no se tenía criterios de origen, tampoco criterios como, por ejemplo, de la función o del grado de elaboración. Eran sistemas rudimentarios. Con el paso del tiempo aparecen imperios, como los de Roma o los de Grecia principalmente. Exclusivamente hablando del Imperio Romano, establecía algo que se conoce como portorium, que era lo que se conoce actualmente como un impuesto arancelario, un arancel, que servía para financiar al Estado. Esto se cobraba a la entrada del puerto a un barco lleno de mercancía. Con el paso del tiempo aparecen más criterios y exclusivamente aparece una persona muy importante que es un viajero veneciano conocido como Marco Polo. Esta persona viajaba alrededor del mundo y especialmente viajó mucho por las áreas de África y el sudeste de Asia, conociendo muchas mercancías que no se conocían en Europa. Entonces surge la necesidad de clasificarlas según algunos criterios como el origen, el grado de elaboración, la utilidad, entre otros. Estos criterios y estos principios fueron adoptados posteriormente por algunas potencias europeas que más tarde se repartieron el mundo en su etapa más colonial y más imperialista. Posteriormente, con el paso de los años, llega el año de 1949 y mediante el Consejo de Cooperación Aduanera se adopta la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, valga la redundancia. Algunos años después, en el 73, se presentan algunos estudios para dar iniciación a una nomenclatura de un sistema armonizado. Finalmente, estos esfuerzos dan fruto el 1 de enero de 1988 con el acuerdo de adhesión del sistema armonizado. Un año después, en 1989, se establece la nomenclatura arancelaria normatizada, NAN, aprobada por el GATT. Ahora bien, todos estos esfuerzos, con el paso de los años, culminaría con lo que actualmente se conoce como el moderno sistema armonizado de clasificación y codificación de mercancías, que tiene algunas características. ¿Cuáles son estas características? En primer, que es una clasificación sistemática. No es una clasificación básica, sino que tiene sus principios y sus criterios. Además, es un sistema internacional uniforme, es decir, sirve para todos aquellos países que hagan comercio internacional y lo hace de una misma manera para todos. Por esto mismo, representa un lenguaje aduanero común para todos los países, facilitando el comercio internacional entre países que tal vez no tienen ni el mismo idioma, ni la misma cultura, ni nada que ver. Además, cumple una función esencial, que es la de proporcionar estadísticas de comercio internacional, puesto que en base a esto se puede decidir políticas comerciales. Este moderno sistema de clasificación y codificación de mercancías contempla entonces lo que se conoce como arancel de importaciones, que es como tal una cuota que se tiene que pagar para que una mercancía o un producto entre a territorio nacional. Y este puede expresarse de tres maneras, que puede ser el ad valorem, el específico y el mixto. Por otro lado, se puede hablar sobre la estructura del sistema armonizado. Este está dividido en secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Contempla además notas explicativas y reglas generales interpretativas. Pero iniciando con las secciones, estas son 21 y los capítulos son 99. Hablando de los códigos numéricos, los capítulos se representan por 2 dígitos, las partidas arancelarias por 4 dígitos, las subpartidas del sistema armonizado se representan por 6 dígitos, 8 dígitos ya habla de la partida del bloque comercial y finalmente 10 dígitos contempla aquellos de apertura comercial nacional. De esta manera se llega a las reglas generales interpretativas. Estas reglas son 6 y sirven para la correcta clasificación y determinación de las mercancías dentro del sistema armonizado. Estas siguen una filosofía concreta, dirigen la interpretación uniforme de la nomenclatura y aseguran la clasificación arancelaria correcta de las mercancías.
mercancías. Iniciando con la primera regla general interpretativa, esta habla que los textos de las secciones y de los capítulos solamente tienen un valor indicativo, pero que no determinan que una mercancía deba clasificarse a facto en esa sección o en ese capítulo, sino que ese criterio estará dado por los textos de las partidas y de las notas legales. La segunda regla general interpretativa habla acerca de las condiciones en que puede presentarse las mercancías, es decir, una mercancía va a ser considerada como tal aun cuando se encuentre incompleta, pero presente su característica esencial, y aun cuando no esté montada, pero igualmente presente su característica esencial. De esta manera se llega a la tercera regla general interpretativa, que habla de los artículos de constitución compleja, mezclas y surtidos. Exclusivamente nos dice que cuando algunos artículos tienen una constitución que mezcla algunas sustancias o algunos surtidos, tendrá que considerar aquello que le da su carácter esencial a todo el conjunto. Continuando, se llega a la cuarta regla general interpretativa, que esta nos habla acerca de aquellas mercancías que no son posible clasificarlas. En ese caso, nos dice que se tendrá que optar por una analogía hacia otras mercancías que ya se hayan clasificado anteriormente. En cuanto a la quinta regla general interpretativa, nos habla de la presentación comercial, es decir, contempla los estuches o los envases o embalajes. Finalmente, se llega a la regla sexta, que habla acerca de las determinaciones de las subpartidas dentro de una misma partida. Esta, además, contempla el principio de mutatis mutandis. Ahora bien, esta regla nos habla acerca de que solamente pueden compararse partidas del mismo nivel. Es decir, solamente pueden compararse partidas de primer nivel con primer nivel, es decir, un guión con un guión, o segundo nivel, que trataría de dos guiones con dos guiones. Continuando con algunos aspectos importantes del sistema armonizado, se tiene a las notas legales. Estas notas legales sirven para la correcta interpretación de los textos, de las notas y de las partidas o subpartidas. En concreto, se tratan de 7 tipos. La primera son las definitorias, que establecen el alcance, contenido y límite preciso de cada sección, de cada capítulo, partida y subpartida. En cuanto a las ilustrativas, es una lista no exhaustiva, es decir, es una lista no suficiente de mercancías que van a dar ejemplos de qué tipo de mercancías sí se tienen que incluir. Por el hecho de que son solamente ejemplos, no puede ser una lista que tenga todos los ejemplos posibles, puesto que no es lógico. Se tiene a las notas restrictivas. Estas sí que son una lista exhaustiva de mercancías comprendidas en una partida o en un grupo de partidas. Establece que únicamente esas y solo esas mercancías van a contemplarse en esa partida. Continuando, se tiene a las excluyentes. Estas establecen de facto aquellas que no deben ser incluidas en una sección, capítulo, partida o subpartida. Por otro lado, y en contraparte, se tiene a las incluyentes, que estas establecen aquellas mercancías que sí están comprendidas en una sección, capítulo, partida o subpartida. ¿Cómo hace esto? En la gran mayoría de casos utiliza definiciones. La penúltima nota legal es la clasificatoria. Esta se refiere a las notas de sección y de capítulo que se aplican para la clasificación de mercancías a nivel de subpartida, a menos que del texto se deduzca obviamente lo contrario. Esto suele suceder cuando aparentemente hay dos o más partidas para una misma mercancía. Finalmente se tiene a las notas mixtas, que estas es una combinación de dos o más notas legales de las cuales ya se han mencionado anteriormente. Ahora bien, en este punto es necesario establecer que la nomenclatura tiene algunos principios o algunos criterios que siempre deben cumplirse. El primero es de la sencillez, es decir, que sea fácilmente interpretable por cualquiera de las partes que decidan intervenir. Otra es la precisión, es decir, que no quepa duda de que aquella mercancía que se está manifestando es esa. Objetividad, que no caiga ningún criterio personal ni ninguna decisión personal en la clasificación o en la descripción de mercancías. Y finalmente, la polivalencia, que se refiere que pueda ser utilizada para distintos fines, aunque estos pueden ser comunes a una misma actividad.